Muy buenas, chavales y chavalas, y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos en un jardín importante, una pregunta que resuena en los foros, hilos de Reddit y debates nocturnos entre frikis del 40K, y que ha cobrado más fuerza que nunca con su reciente y flipante regreso. ¿Por qué? Lionel Johnson, primarca de Los Ángeles Oscuros, la primera legión, a menudo da la sensación de ser, bueno, ya sabes, más tocho, más bestia, de estar a un peldaño por encima de sus hermanos. Ahora, sé lo que estáis pensando. Ponerse a clasificar primarcas es como discutir si la tortilla de patatas está mejor con o sin cebolla. Cada uno tiene su favorito, e intentar sentar cátedra es comprar papeletas para una guerra de comentarios de las buenas. Pero hay un run run constante, un montón de pruebas, tanto en el trasfondo como en cómo hablamos de él los fans, que pintan al león como alguien excepcional, incluso entre los semidioses genéticos creados por el emperador. ¿Es el más poderoso sin discusión? Eso ya es otra historia, y daría para otro vídeo, pero es brutalmente poderoso, quizá de una forma única y fundamental. Los argumentos son bastante sólidos, la verdad, y hoy vamos a bucear hasta el fondo del lore, de sus hazañas y de la esencia misma del león, para entender por qué impone tanto respeto, y seamos sinceros, bastante acojone. Así que, ¿de dónde viene esta percepción del poder inmenso del león? Pues, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Empecemos por el principio de todo, su propia creación. A diferencia de sus hermanos, que acabaron desperdigados por la galaxia como si los hubieran lanzado con una catapulta cósmica, y fueron moldeados por mundos muy distintos, Lionel Johnson ocupa una posición única, fundamental. Muchas fuentes, incluyendo análisis compartidos e incontables discusiones online y textos clave como Lionel Johnson, señor de la primera, apuntan a una verdad casi dogmática. El león fue el primero. Ojo, cuidado, no fue solo el número uno en salir del horno genético, fue la plantilla y el parangón sobre el cual todos sus hermanos no eran más que meras copias. Parad un momento a pensar en el peso de esta frase. La plantilla, el parangón, el diseño original, la vara de medir, como lo llaman en otros sitios. Esto sugiere que la visión inicial, quizá la más pura y completa del emperador sobre lo que debía ser un primarca guerrero, se materializó en el león. Su semilla genética podría considerarse la más estable, la más cercana al código fuente original. Este concepto tiene implicaciones brutales. Sugiere una competencia innata en un montón de áreas, una maestría general en diversas disciplinas bélicas que otros primarcas quizás solo tocaron de refilón al especializarse. Vemos reflejos de esto en la propia estructura original de la Legión de los Ángeles Oscuros, el complejo Hexagramaton. Sus alas especializadas en distintos tipos de guerra, en una legión diseñada para ser el martillo pilón definitivo y versátil, un reflejo de su progenitor polifacético. No fue diseñado solo para ser un arma, fue diseñado para ser el sistema de armas estratégico definitivo y adaptable. Esta cualidad inherente, este estatus de ser el original, forma la base, los cimientos sobre los que se construye la percepción de su poder único. Pero ser el plano maestro es solo potencial, el poder bruto necesita ser pulido, probado en los escenarios más cabrones de supervivencia y guerra, y la historia de Lionel Johnson es precisamente eso, una clase magistral de forja a base de hostias. Cuando la conversación deriva hacia quiénes eran los mejores pegándose entre los primarcas, el nombre del león sale sí o sí. Siempre en el top absoluto, sus propios hermanos lo reconocían. Hasta el orgulloso Robert Guilliman, que no era precisamente un cualquiera, sentía una admiración especial por la habilidad en combate pura y dura del león y de Horus. Su historial de duelos es para flipar, lleno de momentos que demuestran no solo fuerza bruta, sino una habilidad y una inteligencia en combate casi sobrenaturales. Pensemos en sus encontronazos con Konrad Curze, el pobre acechante nocturno, bendecido o maldecido, con visiones precognitivas. El tío podía ver el futuro inmediato, anticipar los movimientos de su rival. La ventaja que debería ser invencible en un duelo, ¿verdad? Pues el león, a base de velocidad cegadora, movimientos impredecibles, fuerza arrolladora o una compresión táctica casi instintiva, consiguió burlar esa defensa psíquica. Le metió hostias que Curze sabía que venían pero que no pudo evitar. Eso no es solo pelear, es como mandarle un corte de mangas al destino a base de habilidad marcial. Luego está su famoso, casi fraternal, pique con Leman Russ, el rey lobo de Fenris. Las historias hablan de una pelea titánica que duró días y noches, un torbellino de furia primitiva contra habilidad fría y calculadora, aunque la cosa acabó de forma un poco anticlimática, con el león soltándole un guantazo a Russ después de que pararan de pelear, iniciando siglos de vaciles entre legiones. Detalles cruciales del trasfondo a menudo señalan la superioridad técnica del león. Algunas versiones dicen que desarmó a Russ al principio del combate, demostrando ser mejor espadachín, pero que decidió no acabar con él, quizás por un retorcido sentido del honor caballeresco, o simplemente porque quería disfrutar, dándole una paliza a su hermano el perro flauta. Y sus victorias no se limitaron a sus hermanos leales. En los días más oscuros de la herejía, se enfrentó al primarca demonio Angron, un ser hinchado con el poder puro y salvaje de Khorne, consumido por el dolor de los clavos del carnicero. Aunque no fue una victoria limpia de espada contra hacha al uso, el león usó su equipo de forma estratégica, concretamente el escudo del emperador, para dejar fuera de combate al semidios demoníaco enfurecido. Una victoria pragmática contra un enemigo que parecía imparable. Y su posterior y brutal derrota de Konrad Curze, donde le partió la espalda y lo dejó paralítico, remató su fama de ser alguien con quien más te valía no cruzarte en un callejón oscuro, ni siquiera en un campo de batalla iluminado.
Los hilos de respeto que recopilan los fans están llenos de hazañas loquísimas. Aplastar puertas de fortalezas como si fueran de cartón, rebanar media docena de demonios de un solo tajo, estrangular a los leones de Caliban, que eran bestias pardas, encajar explosiones y disparos láser como si fueran picaduras de mosquito, moverse más rápido de lo que un Astartes podría seguir con la vista. Algunas fuentes dicen que sus reflejos eran tan rápidos que ni Guilliman podría percibirlos del todo. Era el amo indiscutible del combate en Caliban. Podía ventilarse a varios Astartes de élite a la vez, sin despeinarse. El conjunto de pruebas es abrumador. Lionel Johnson era una fuerza marcial de la naturaleza, un depredador alfa esculpido para la guerra. Pero quedarse solo con la capacidad del león para repartir estopa sería simplificarlo mucho. Su verdadero poder, lo que lo catapultaba a la estratosfera de la capacidad destructiva, era la combinación letal de esa maestría marcial con un intelecto estratégico, igualmente o incluso más aterrador. Se le describe constantemente como poseedor de una de las mejores mentes estratégicas de la galaxia, inigualable según algunas fuentes, comparable quizá únicamente al mismísimo señor de la guerra Horus. Y esto no es una flipada de los fans, tiene base en el lore. Durante la desesperación de la herejía de Horus, cuando el Imperio se partió en dos y Guilliman intentó mantener a flote el este galáctico, creando el Imperium Secundus, a quien puso al mando de todas las fuerzas militares, al León. Guilliman, el maestro de la logística, el constructor de imperios, reconoció la superioridad de su hermano en el arte de la guerra y le cedió el mando militar supremo. Este acto dice muchísimo del respeto que le tenía. Toda su carrera está plagada de genialidades estratégicas. Lideró las brutales y costosísimas Seleucidas Ragnar, campañas contra una amenaza Xenos tan chunga que casi revientan el joven imperio y que costaron la vida a legiones enteras de Astartes, algunas borradas de los registros. Estar al frente en una crisis así demuestra su capacidad para mandar, bajo una presión brutal, contra amenazas apocalípticas. Su visión de futuro durante la herejía fue clave, como cuando aseguró armamento de asedio Vitale en Tiamat, antes de que los traidores pudieran echarle el guante, fastidiando todos los planes de Horus. A menudo se sugiere que el emperador no solo lo hizo fuerte, sino que lo diseñó específicamente para la guerra, con la lógica fría y dura del cálculo y la táctica grabada en su ADN. Podría decirse que fue el general leal más exitoso de la Gran Cruzada, con un historial de planetas pacificados solo superado por Horus antes de su traición. Esta increíble combinación de guerrero y general no se desarrolló en un entorno tranquilo. Fue forjada a fuego y sangre en el crisol infernal de su mundo adoptivo, Caliban, una experiencia que marcó su alma para siempre. Caliban no era un sitio difícil para vivir, un planeta impregnado de la oscura influencia de la disformidad. Sus bosques profundos y sombríos no albergaban simple fauna, sino aterradoras grandes bestias, criaturas monstruosas y retorcidas, potenciadas por el caos. Posiblemente demonios o engendros disformes que cazaban sin piedad a los habitantes humanos y a sus órdenes de caballeros. Y en esta pesadilla aterrizó el bebé león. Contra todo pronóstico sobrevivió, no días ni semanas, sino 10 años, solo. Imaginad la fuerza de voluntad necesaria, los instintos afilados como cuchillas, la vigilancia constante requerida para aguantar una década completamente aislado en un entorno que intentaba activamente mandarle al otro barrio, con monstruosidades del caos. No debería haber durado ni 2 minutos, pero el tío no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se convirtió en el superviviente definitivo, puliendo su resistencia, sus habilidades de combate y su astucia, hasta niveles increíbles. Esta crianza solitaria y brutal forjó su pragmatismo implacable, su comprensión de que dudar era morir, y que la victoria a menudo exigía tomar decisiones difíciles, incluso moralmente grises. Aprendió el duro cálculo de la supervivencia, mucho antes de oír hablar de conquistar la galaxia. Cuando por fin fue encontrado por Luther y los caballeros de la Orden, su superioridad innata fue evidente. No solo se adaptó, ascendió rápidamente por sus filas, convirtiéndose finalmente en su gran maestre, y liderándolos en una gran cruzada de una década que finalmente limpió Caliban de las grandes bestias, unificando el planeta bajo su mando. Toda esta epopeya de niño salvaje sobreviviendo contra lo imposible, a comandante caballeresco logrando la unificación planetaria, demuestra su extraordinaria capacidad para la proeza individual, la adaptación y el liderazgo supremo. Todo ello forjado en las llamas de la adversidad extrema. Lógicamente, un ser de tal calibre e importancia fue equipado con un equipo de guerra a la altura de su rango, reliquias de poder inmenso que amplificaban aún más su ya de por sí aterradora capacidad de combate. Incluso desde sus inicios, las historias hablan de él manejando armas en Caliban demasiado pesadas para hombres normales. Una pista de su fuerza de primarca. Durante la Gran Cruzada portó la legendaria Espada del León, una hoja de potencia increíble, capaz de tumbar a casi cualquier enemigo en un solo golpe bien dado. También poseía el fusil Actina Eos, un arma de plasma única que disparaba rayos comparados con soles en miniatura, cegando e incinerando a sus enemigos. Su armadura personal, la panoplia leonina, era una obra maestra que incluía el yelmo del león y proporcionaba una protección excepcional, incluso permitiéndole ignorar impactos que deberían haber sido mortales. Y tras su regreso en el milenio 41, su arsenal sigue siendo formidable. Ahora blande a lealtad, una espada a 2 manos verdaderamente masiva, capaz de asestar golpes demoledores lo bastante potentes como para preocupar a grandes demonios, o alternativamente cegar a enemigos menores en un torbellino de muerte.
Junto a ella lleva Arma Luminis, una potente arma combinada. Quizá lo más significativo es que porta el mismísimo escudo del emperador, un símbolo directo de la autoridad de su padre y una poderosa herramienta defensiva que puede devolver hostias mortales a los atacantes solo por atreverse a golpearle. Que se lo confiaran reliquias tan poderosas, a veces únicas y potencialmente peligrosas, algunas quizás de la edad oscura de la tecnología, dicen mucho de la confianza del emperador en la capacidad del león y, quizás crucialmente, en su autocontrol en comparación con algunos de sus hermanos más temperamentales. Este equipo de guerra contribuye innegablemente a su dominio en el campo de batalla. Otra capa fascinante del poder percibido del león surge al analizarlo en comparación directa con sus hermanos, considerando específicamente sus defectos bien conocidos y cómo el león podría anularlos o explotarlos. Cada primarca, a pesar de su estatus de semidios, arrastraba sus propias cargas y debilidades. Angron era esclavo de los clavos del carnicero, su sentido táctico ahogado por una rabia ciega y constante. Fulgrim fue consumido por el orgullo y un deseo de perfección que lo llevó por el camino de Slanes. La arrogancia intelectual y la curiosidad desenfrenada de Magnus el Rojo abrieron la puerta de la manipulación de Tzench. Konrad Curze descendió a la locura total, su potente evidencia paralizada por su propia inestabilidad. Leman Russ poseía una lealtad y ferocidad inmensas, pero podría ser impulsivo y propenso a arrebatos salvajes. Mortarion albergaba una profunda amargura y resentimiento, junto a una terquedad sombría. Perturabo se definía por sus sentimientos de infravaloración y su lógica fría y destructiva. El león, aunque ciertamente no exento de sus propios defectos significativos, una paranoia profundamente arraigada, una torpeza social que lo hacían parecer frío y distante, una dificultad para confiar en los demás y momentos de juicio duro, quizá excesivo, poseía un núcleo de pragmatismo implacable y una concentración inquebrantable. ¿Podría su estilo de lucha disciplinado y analítico encontrar las grietas en la furia berserker de Angron? El lore sugiere que sí. ¿Podría su pura determinación y habilidad marcial superar la salvajería de Russ? Su duelo implica que tenía la ventaja técnica. ¿Podría su enfoque en el objetivo de la misión pasar por alto las vanidades de Fulgrim o las trampas intelectuales que Magnus pudiera tener? Es plausible. Demostró rápidamente que podía superar la precognición alimentada por la locura de Curze. El lore incluso insinúa que el león poseía una habilidad única para ver el juego detrás del juego, lo que le permitía comprender, aunque no necesariamente empatizar, las motivaciones subyacentes y los posibles puntos de quiebre de sus hermanos. Aunque su paranoia tuvo consecuencias trágicas, sobre todo con Luther, en un enfrentamiento directo, esta misma vigilancia podría interpretarse como una fortaleza, una negativa a ser pillado desprevenido. Puede que no fuera el alma de la fiesta, pero en una lucha a vida-muerte, su cálculo frío y su supremacía marcial a menudo resultaban decisivos. Finalmente, quizás lo más intrigante del lore actual están las habilidades latentes del león y su conexión única, casi paradójica, con la disformidad. Durante gran parte del trastorno establecido, Lionel Johnson fue presentado como claramente no psíquico, incluso albergando una desconfianza hacia los psíquicos y la disformidad, probablemente derivada de sus experiencias en Caliban, corrupta por el caos. Esto parecía confirmado por declaraciones de figuras como Malcador el Sejerita, quien afirmó que el león no tenía sensibilidad para la disformidad. Sin embargo, siempre hubo pistas sutiles de algo más, una resistencia antinatural a la corrupción del caos que parecía casi innata, susurros sobre su capacidad para infligir la muerte verdadera y permanente a los demonios, una hazaña normalmente reservada para el emperador o a fenómenos psíquicos muy potentes, e instantes en los que su velocidad y sigilo rozaban lo sobrenatural, permitiéndole aparentemente desaparecer y reaparecer. Su reciente regreso ha hecho estallar estas sutilezas. El león ahora demuestra manejar una habilidad potente y misteriosa, conocida como el paseo forestal. Este poder le permite literalmente atravesar la realidad, entrando en una dimensión de bolsillo personal, un eco de los bosques espectrales de Caliban, posiblemente conectada con los enigmáticos y diminutos vigilantes en la oscuridad, que durante tanto tiempo han acompañado a su legión. Desde este espacio de otro mundo puede emerger casi en cualquier otro lugar de la galaxia de forma instantánea. Las implicaciones tácticas son la leche: infiltración perfecta, asalto sorpresa, redespliegue rápido, escape instantáneo y quizá incluso la capacidad de arrastrar la fuerza a los enemigos a su dominio. Aunque la naturaleza exacta y los límites de este poder aún se están explorando, añade innegablemente una herramienta significativa y única a su arsenal, otorgándole un nivel de movilidad estratégica y sorpresa inigualable por casi cualquier otra figura leal. Desafía la vieja noción de que no era psíquico, sugiriendo ya sea un potencial latente despertado, una habilidad psíquica única no estándar, o tal vez un poder otorgado o mediado por los vigilantes. Sea como sea, cambia fundamentalmente sus capacidades en el paisaje del Milenio 41. Así que, para atar todos los cabos, ¿por qué se percibe a Lionel Johnson como tan excepcionalmente poderoso, incluso entre sus hermanos casi divinos? Es un cóctel potente de ventaja innata y experiencia ganada a pulso. Es la plantilla, el diseño original del emperador, encarnando potencialmente la forma más pura del potencial de un primarca. Su destreza marcial es legendaria, probada contra bestias, xenos y sus propios armados, marcada por una habilidad suprema y una inteligencia táctica. Su genio estratégico fue reconocido incluso por sus hermanos más brillantes, confiando en el destino de vastas franjas del imperio.
Su alma fue forjada en el fuego infernal de Caliban, otorgándole una resistencia sin igual y un pragmatismo implacable nacido de la necesidad. Empuña reliquias antiguas y poderosas, confiadas a él por el Imperio. Posee una aguda, aunque a veces defectuosa, comprensión de sus hermanos, lo que le otorga una ventaja comparativa. Y ahora comanda una habilidad disforme única, el paseo forestal, que le otorga una flexibilidad táctica sin parangón. Es innegablemente imperfecto, su paranoia, su distancia emocional, sus juicios severos son partes integrales de su carácter y han conducido a la tragedia. Pero estos defectos podría argumentarse que lo hacen más interesante. Más real, en cierto modo, no es el ángel perfecto como Sanguinius, es la ira del emperador hecha carne, el cazador y estratega definitivo, el primer hijo que encarna tanto el pináculo del diseño marcial como las cicatrices de una existencia brutal. Su poder no reside solo en la fuerza bruta, reside en la capacidad, la adaptabilidad y un sentido del deber incrementable, aunque complejo. Y ahora, que ha vuelto a una galaxia consumida por la oscuridad, la leyenda del león está lista para entrar en su capítulo más crucial hasta la fecha. Pero esto es mi análisis. ¿Qué aspectos de León os hacen sentir que es tan poderoso? ¿Estáis de acuerdo en que ocupa un lugar único? ¿O creéis que otros primarcas son igual o más impresionantes? Que empiece el glorioso debate en los comentarios. Si os ha molado este análisis a fondo del primarca, aseguraos de darle un buen meneo a ese botón de like, ayuda a la hostia del canal. Si queréis más exploraciones del lore de Warhammer 40k, dadle a suscribir y a la campanita para no perderos nada.